bendiga a nuestros hermanos que siguen esta transmisión y espero que esta palabra de cierre de este estudio de las cuevas, de las cavernas, de las cuales el Señor nos insta a que salgamos de ellas, salgamos de ahí, porque nadie, ni tú ni yo, fuimos diseñados para habitar en una cueva o en una caverna. Primer libro de Samuel, si tú lo tienes, trajiste tu Biblia, si no, aquí está en la pantalla. Es un tema muy delicado, hermano, que nos cuesta trabajo a nosotros dar ese paso de salir de esa cueva. En el capítulo 18 del primer libro de Samuel está la historia del rey Saúl y David. La recuerdan, la hemos leído y releído y nos enseña muchas cosas siempre esta historia de Saúl y de David. En el capítulo 18, versículo, mira, vamos a leerlo desde el 8, dice la bendita palabra del Señor. Dice, y se enojó Saúl en grande manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David le dieron 10,000, a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y la arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Padre, en el nombre de Jesús, te pido me des entendimiento, Señor, que me des fortaleza, Señor, que quites todo espíritu de distracción, de cansancio, Señor, y me ayudes, Señor, a interpretar tu palabra y dar una sana doctrina a la iglesia del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, esos pasajes que leímos, puedo ver que el enojo, la codicia, la avaricia, la envidia, el poder, la ambición, el odio, nos aparta de Dios. Pero te quiero decir que hay otra cosa que nos aparta de Dios: la falta de perdón. ¿De qué dije? Falta de perdón, hermano. Es algo bien tremendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en este pasaje Saúl odió mucho, tanto a David que quería matarlo, quería asesinarlo. Y un demonio, dice la palabra, que se había apoderado de él. Tanto era su odio, su sed de venganza, que quería asesinar a David. Dice en el versículo 10 que un espíritu malo, ¿verdad?, de parte de Dios, un demonio estaba atormentando a Saúl, ¿verdad?, lo estaba enloqueciendo, que dice que desvariaba en su casa, ¿verdad? Así pasa cuando uno no perdona, cuando alguien odia a una persona, cuando no lo puede perdonar, uno desvaría su caminar, aleluya, tiene desvaría mentalmente, espiritualmente, y entra en una especie de locura, hermano, como le entró a Saúl, que quería asesinar, matar a David. Y eso es tremendo, ¿va? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Hoy vamos a salir de esa cova, hermano. Hoy te voy a hablar de la reconciliación y del perdón. Porque vaya cómo hemos batallado en esas áreas, ¿verdad que sí? Y así fue el odio de Saúl por David por mucho tiempo. Pasaron años y Saúl seguía odiando a David al grado de quererlo matar, de quererlo asesinar, lo quería clavar ahí en su pared. Porque si tú te das cuenta, del capítulo 18 que estamos leyendo, pasamos al capítulo 19, versículo 1 y 2, dice ahí, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, ¿para qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y le dio aviso a David y le dijo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto. ¿Y qué? Escóndete. Hermano, Saúl no se detenía. Saúl estaba loco de venganza, de odio, y en vez de estar peleando con los filisteos, ¿sabes qué estaba haciendo? En vez de pelear con sus enemigos, estaba incitando a su ejército a matar a David.
estaba más preocupado por matar a su hermano. Qué tremendo está eso. Hermano, la falta de perdón nos cauteriza la mente. La falta de perdón es un cáncer que va invadiendo todo nuestro cuerpo. Pasaba el tiempo y Saúl seguía cargando a David, al grado de que estaba contaminando a su ejército con su odio y su venganza. Así llega a pasar con nosotros. La falta de perdón es un cáncer, es un virus que contagia a los demás. En el versículo 15, 19:15, dice: volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Oye, hermano, a veces nos vamos a dormir con esos pensamientos de odio, de venganza y de falta de perdón, ¿sí o no? Y aún en la cama, hermano, estamos queriendo asesinar a las personas. La falta de perdón, hermano, limita tu intimidad, tu descanso. Por eso dice la palabra del Señor: en paz me acosté y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero cuando hay odio, cuando hay venganza, hermano, ni siquiera podemos dormir. Y así pasaba el tiempo, huyendo David de la mano del odio de Saúl. Y mira, hasta el capítulo 24, mira cuánto tiempo pasó, que hasta en el capítulo 24, que es donde te quiero llevar, mira lo que sucede. 24:1 al 3 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso y le dijeron: he aquí David está en el desierto en En-Gad. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar ¿a quién? A David y a sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una ¿qué? Cueva. Había una cueva. Ahí está la cueva, hermano. Donde había una cueva, entró ahí Saúl para cubrir sus pies. Esto significa, hermano, que esta palabra de cubrir sus pies es que entró a hacer sus necesidades, hermano, la nava de la pipí, aleluya. Y entró a esa cueva para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres no se había dado cuenta que en esa cueva estaba también ahí David con sus hombres. Y oye, hermano, esta cueva le quiero llamar la cueva del perdón y de la reconciliación. Y antes de continuar, ¿cómo estás tú en esa área, hermano? ¿Ya perdonaste? ¿O sigue pasando el tiempo y sigues viviendo en la cueva del odio, del rencor, de la venganza, del desquite y de la falta de perdón? Yo puedo ver aquí, hermano, una escena de una familia o de un matrimonio que viven juntos, pero llenos ¿de qué? De falta de perdón. Y los dos están encuevados ahí, hermano. Los dos viven juntos. ¿Tú a quién persigues? ¿A quién estás persiguiendo, hermano, todo este tiempo y no lo has podido soltar, no has podido descansar porque lo cargas? Porque sigues con resentimientos, con odio, con rencores. O te lo pregunto de esta manera: ¿a quién quieres asesinar tú? ¿A quién quieres matar, hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado y sigues con esa sed de venganza porque no puedes perdonar? Hermano, hoy vamos a salir de la cueva de la falta de perdón y nos vamos a reconciliar. Si alguien puede decir amén, que dé un amén de firmeza y decir: sí, Señor. Yo ya no quiero perseguir a nadie, hermano. Que me persigan a mí, bueno, ya es otra cosa, pero que yo persiga a alguien para matarlo, ya no, hermano. Sé que aquí hay muchos
Cuando empezamos mi esposa y yo a caminar en el Señor, y cuando íbamos a ser ungidos para pastores, sabía que nos íbamos a enfrentar con muchas personas que habían sido lastimadas, violentadas, vejadas, agredidas, robadas, menospreciadas, y que íbamos a trabajar con ese tipo de personas. Y que iba a ser muy difícil y muy trompicado nuestro caminar en Cristo como pastores. Pero nuestro deber es llevarte a ti a que salgas de la falta de perdón. El perdón sana, el perdón libera. No sé qué te hayan hecho a ti, no lo sé. Como me dijo una hermanita, ¿a poco usted lo violaron? No, pero puedo entender que si tú sigues en esa cueva caminando por muchos años, ¿sabes qué? Te vas a morir ahí, sepultada y llena de venganza y de odio. ¿Por qué no reconcilias, hermano? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar y reconciliar? Aleluya. Saúl tenía un demonio, lo atormentaba de día y de noche. Un demonio de homicidio, un demonio de odio, hermano, que lo persiguió, que lo atormentó, que lo hizo desvariar en su casa, en su trabajo, en la calle, por la falta de perdón. Dile a tu hermano, esa cueva lo va a matar, hermano. Mira cómo dice la NTV, por favor, en esos versículos, los vamos a leer. ¿Alguien quiere esclavar, hermano? Dicen que el matrimonio es donde los dos enemigos duermen juntos, ¿vas? Y dicen, ahí está la guerra, hermano. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David había ido al desierto en En-Gadi. Y dice, entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel. ¿Y fue en qué? En busca de David y de sus hombres. Y así pasa cuando odiamos a alguien, estamos contaminando a todos, ¿eh? Empiezas a seleccionar a quién vas a contaminar de tu odio y de tu venganza. Y dice, y de sus hombres cerca de los peñascos de las carvas salvajes. Y dice ahí, y en el lugar donde el camino pasaba, por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer ¿qué? No, ahí está. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa cueva, hermano. Muchas veces no nos damos cuenta, escúchame bien, que las personas que odiamos viven con nosotros. Son parte de nosotros. Habitan con nosotros. Pero por falta de perdón no nos damos cuenta. ¿Cuántos matrimonios en peleas, hermano? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántas familias disfuncionales por la falta de perdón? ¿Y qué hacen? El ping pong, culpándose uno y culpándose otro, pero jamás reconociendo y mucho menos reconciliando y pidiendo perdón. Y si no los dejamos ir, escúchame bien, si no dejamos ir a esas personas, ellas mismas te van a matar. Iglesia, tenemos que perdonar. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Por qué le dijo 7? Porque era una ley. En el Decálogo, en la ley de Moisés, en la Torá, decía que 7 veces tenías que perdonar a tu hermano, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? No solamente 7, sino 70 veces 7. Y si tú haces la multiplicación, es un número infinito. Jesús le estaba diciendo diario. ¿Cuántas veces? Diario. Porque diario hay una batalla. Y tienes que perdonar. Perdonar no viene de un sentimiento. Perdonar viene de una convicción espiritual de querer soltar a esas personas, y más si habitas con ellas. Entrar en los procesos, en los matrimonios de perdón, es muy profundo y muy tremendo, hermano, que se le tiene que dar un seguimiento. Pero a veces se encierran en su cueva y se quieren matar entre ellos, y ahí así quieren vivir, hermano. Saúl no se dio cuenta que al que quería matar solito entró en la cueva con él, y ahí estaban los dos juntos, recordando aquella reflexión, ¿no?, de los dos hombres que se van a viajar en un barco. Se odiaban, hermano, y eran compañeros eran dos marineros, pero se odiaban, se caían mal. Y se odiaban a tal grado, hermano, que ni se querían ver.
En cierta ocasión uno se fue a la proa y el otro se fue a la popa, porque no se querían ver. Pero ¿qué crees? Que en medio del mar les agarró una terrible tempestad y empezó a azotar el barco y lo estaba partiendo el barco y el barco se empezó a hundir. Y preocupado uno le dijo al capitán: capitán, le quiero hacer una pregunta, ¿qué parte del barco se va a hundir primero? Dijo: por lo regular se hunde la popa. Y dijo: qué bueno, yo vengo en la proa, así podré ver cómo se ahoga el desgraciado ese. Si los dos iban a morir. Pero ve hasta dónde llega nuestro odio. Matrimonios, hermanos en la fe, iglesia de Cristo, tenemos que salir de la cueva de la falta de perdón. Si habitamos aquí, nos vamos a perdonar y nos vamos a reconciliar. Si en tu casa, en tu esposo, con tu matrimonio tienes problemas, tienes que perdonar, hermano. No nos podemos llamar cristianos si no experimentamos el área del perdón. Mentiríamos si dijéramos que somos cristianos si no podemos perdonar. Hoy salgamos de la cueva, reconciliemos. De veras, iglesia, les invito al diálogo, a la reconciliación. Versículo 4 de ahí donde estábamos en la NTV, dice más adelante, aleluya: ahora es tu oportunidad, le dijeron a David. Es tu oportunidad. Aleluya. Los hombres le susurraron a David: es tu oportunidad, ahí está tu enemigo, escabéchatelo ahí, córtale la cabeza, tu oportunidad. Hoy el Señor te dice, fíjate, hasta palabra le dieron, hermano. Aleluya. Te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él. Hasta le dieron un texto bíblico, hermano, para que le cortara la cabeza. Y cuando odiamos, no hasta sacamos versículos de la Biblia, pero la palabra de Dios también dice, aleluya. Entonces David se le acercó sigilosamente a su enemigo y le cortó un pedazo de su manto. ¿Sí? ¿Sí estás aquí? Yo te hago una pregunta. ¿Qué le has cortado a tu enemigo? Quizás no te has dado cuenta, pero tienes un pedazo ahí todavía que te falta. Un pedazo que te llevaste en un evento que te lastimó. Sigues llevando un recuerdo en tu corazón, un pedazo de recuerdo que te está haciendo daño. ¿Para qué lo cortaste? ¿Para qué te lo llevaste? El manto es la cubierta. Lo que te está cubriendo es el pedazo que te llevaste del violador, del abusador, del recuerdo, del momento, del evento en que te lastimaron a ti y por eso odias y guardas rencor. ¿Qué pedazo cortaste tú? ¿Qué pedazo te llevaste? De una mala experiencia. Te robaron tu virginidad. Te has equivocado y dices: híjole, cuánta cosa viene por nuestra mente porque me llevé un pedazo de mi enemigo. Hoy sácalo, hermano, tíralo. ¿Para qué lo quieres? No dicen aquellos, ¿no? Bueno, te perdono, pero no te quiero volver a ver. Ese es un pedazo de mentiras. ¿Qué pedazo te falta entregar, amada hermana? Hermana, ¿qué pedazo tienes ahí? ¿A quién se lo cortaste? ¿Por qué se lo cortaste? Eso es lo que te atormenta. Ese es el demonio, ese es el espíritu que hace que desvaríes en tu casa, que desvaríes en tu caminar en Cristo. Te llevaste un pedazo de cochinada que te está contaminando. Y ya no escuches a las personas que te dicen: esto hasta Biblia te van a dar. Pregúntale mejor a Dios: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué te ha llevado a tu vida, iglesia, de las personas que te hirieron? ¿Qué pedazo te has llevado esas personas que te lastimaron a tal grado que te metieron en la cueva de falta de perdón? Hermano, ¿cómo hemos batallado en esa área del perdón? Y más en la de la reconciliación. Y vivimos atormentados, huyendo, encerrados, frustrados, amargados. Y lo peor, viviendo en la cueva con el enemigo. Ahí está. Dice una persona hace tiempo:
Le voy a decir una cosa. Solamente estaba esperando que se quedara dormido, ¿va? Ya había puesto un sartén con aceite. Yo dije, no, le va a preparar unos huevitos para echárselo en la cara a su esposo. Y la esposa se dormía con un desarmador. Fíjate nada más. Saúl y David en la cueva del odio. Otra situación triste y lamentable que nos encontramos es la del adulterio, hermano. Me la hizo, me la va a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero vivimos los dos en la cueva de la falta de perdón. ¿Cuántos y cuántos matrimonios ya viven con matrimonios de acuerdos? Yo a veces me pregunto, ¿no se dará cuenta? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Lo que pasa es que tienen un acuerdo. Y así justifican su pecado. Y así quieren vivir. Hermano, hoy tenemos que salir de esa cueva. Es mentira que te digas cristiano. Es mentira que digas que conoces a Dios si no has podido perdonar. Estás aquí de paseo. Nada más. Génesis 31, 18. Mira, vamos a ver la historia de José. ¿Cuántos recuerdan a José el soñador? En Génesis 37, 18 al 20, mira, lo vamos a ir leyendo salteadito. 37, 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron para él, para matarlo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, echémoslo a una cisterna y diremos que alguna bestia mala lo devoró y veremos qué. Y veremos qué será de sus sueños, hermano. Qué tremendo. Un hombre odiado, un hombre golpeado por sus propios hermanos. ¿Cómo crecería un hombre así? Y en el versículo, hay más, versículo 23 al 28, 23 al 28, pásate. Sucedió pues que cuando llegó José, sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, sus vestidos, la túnica que de colores que tenía puesta, y lo tomaron, lo echaron en una cisterna. La cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, miraron. Y aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que lo matemos? Mejor hagamos negocio con él. Vamos a venderlo. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos pues se pusieron de acuerdo para venderlo. 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y así se llevaron a José a Egipto. Qué tremendo, hermano. ¿Qué te ha sucedido a ti? ¿Quién te vendió? ¿Quién te tiró en una cisterna? ¿Quién te agredió? Hermano, tenemos que salir. Este hombre pudo haber crecido traumado, triste, amargado. Querían destruir echándole una cisterna, venderlo, matarlo. A su hermano el soñador. Yo le preguntaba a un jovencito, ¿tienes sueños? Y me dijo que no, tenía 11 años. Y yo, ¿cómo es posible que este jovencito ya no tenga sueños, que no tenga metas, no tenga visiones? Algo le está pasando. Y te lo puedo decir, ¿quién mató tus sueños? ¿Quién mató tus ilusiones? Tenemos que salir de ahí. Eso marcó y encerró en una cueva a José. La falta de perdón y reconciliación fue mucha. Y vivió José mucho tiempo amargado y sufrió por ello. Pero llega el tiempo de la confrontación. Di, confrontación. Llegó el tiempo, capítulo 42, versículo 6. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? Que te hubieran hecho todo esto. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y cuando lo vieron, ¿qué harías tú si vieras a tu enemigo, hermano? ¿Qué harías?
¿Sí se recuerdan cuando yo venía un varón de Tepito, cuando íbamos a Matamoros a querer comer los taquitos de hígado? Aleluya. Me decían, vámonos mejor por acá. Y yo, no, por aquí, pues aquí salimos derecho. Y dice, no, es que no quiero pasar por aquí. ¿Por qué? Porque ahí vive aquel que cada noche me persigue. ¿Y ese quién es? Pues fue el que me quitó a mi esposa. ¿Verdad? Y me hacía dar la vuelta, hermano, todo. Teníamos que, bueno, ya vamos. Y llegó un momento que le dije, ya no. Vamos a pasar por ahí. Y es el tiempo que confrontes a tu enemigo. Es el tiempo que tú venzas tus miedos, tus temores y salgas. Y cruzamos la calle. Y ahí estaba el tipo este. Y cuando llegó ya ni hambre tenía, pero yo estaba comiendo mis tacos, pero le dije, venciste. Venciste. ¿Qué haces cuando ves a tus enemigos? Dice el versículo que sigue. Mira, si llegaron y se postraron a él. Ahora él era el príncipe de Egipto. Y dice el versículo que sigue, versículo, ¿dónde me quedé? 7 dice. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Una persona que tiene falta de perdón hace como que no conoce a nadie. ¿Sí o no? Ay, no te vi. Ay, discúlpame, pero es que no te vi. Tiene falta de perdón. Aleluya. Y les habló ásperamente. Una persona que tiene falta de perdón es áspera. Y por eso dice, ¿y por qué es áspero? ¿Por qué es tan seco? No, falta de perdón. ¿Sí me estás oyendo? Hijos ásperos, secos, falta de perdón, nada más. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Hemos venido para comprar alimento, nos estamos muriendo de hambre. Y José, pues conoció a sus hermanos, pero ellos ¿qué? No le conocieron. Hermano, ¿qué harías tú si tuvieras enfrente a tus enemigos? ¿Qué has hecho cuando tienes el tiempo para enfrentar la reconciliación? ¿Qué haces? ¿Sigues huyendo? ¿Sigues cortando pedazos? Es el tiempo de hablar, iglesia. ¿Qué harías que vieras al que te vendió, al que te violó, al que te insultó, al que habló mal de ti, al que te difamó, al que te traicionó? Aleluya. ¿Qué harías, cristiano? ¿Qué harías, cristiano? Una persona me habló el día de mi cumpleaños y me dijo, felicidades, que Dios lo bendiga. Le dije, gracias, hija, que Dios te bendiga. Y me dijo, ¿sí sabe quién está hablando? Claro que sé quién es. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué quería encontrar? Una persona áspera, amargada, que no tuviera falta de perdón. Yo lo solté mucho eso hace tiempo. Y la sorpresa de esa persona fue la manera en que yo le hablé. Porque la perdoné, la solté, salí de la cueva. Y eso, hermano, desarma a cualquiera. El perdón desarma a cualquiera, hermano. La primera reacción de José fue que hablarles ásperamente, con dureza, hermano, para que me entiendas. Es el primer síntoma de falta de perdón. ¿Cómo estás tú, matrimonios? ¿Cómo están ustedes? Si hay aspereza es porque hay falta de perdón, no hay otra. Su segunda reacción, aleluya, ¿dónde estamos? Pásate al 24, por favor. 42, 24 me parece, el Señor me ayude. Y se apartó José de ellos. ¿Y qué hizo José? ¿Por qué crees que lloró José? Tenía falta de perdón, hermano. Una persona que tiene falta de perdón se la pasa llorando. Se la pasa apartada, se la pasa sufriendo, victimizándose ahí, llorando, pero no sale de su cueva. José estaba lastimado, hermano, y estaba apartado de ellos porque no podía perdonar, no podía reconciliar. Se metió a esa cueva. Ese fue el segundo síntoma. Pero tenía que entrar al proceso de la confrontación. El Señor un día te va a poner a tu enemigo enfrente. Un día lo vas a ver cara a cara. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Si se los puso a José, si se lo puso a David, un día te los va a poner a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿A enclavarlo en una pared? ¿A desvariar? ¿A quitarle un pedazo otra vez? 43:30. Le estaba costando a José. ¿Verdad que cuesta perdonar?
Cuesta perdonar a aquel que te abandonó, aquel que te violó, te traicionó. Cuesta, hermano, cuesta. Pero un día Dios los va a poner enfrente de ti. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Hasta gastritis le estaba dando por falta de perdón. Tenía intestinos flojos, perezosos, porque no podía perdonar. Se movieron sus entrañas. ¿A causa de quién? De su hermano. Una persona cuando odia, hasta les no soporto, lo odio, pero le juro que se va a arrepentir un día de esto. En el nombre de Jesús. Se le movieron sus entrañas por causa de su hermano. ¿Y buscó dónde qué? Llorar. ¿Estaba lastimado José? Sí. Estaba lastimado. Le estaba costando perdonar a José. Y eso se le pasó a David y a él. ¿Qué se espera de nosotros, amada iglesia? Le estaba costando lágrimas, le estaba costando hasta úlceras ahí, le estaba costando. Y el Señor le estaba diciendo: José, yo te los he mandado para que los levantes, yo te los he mandado para que los perdones, yo te los he mandado para que los sueltes. ¿Por qué quieres seguir en la cueva? ¿Por qué quieres seguir en la cisterna, José? Llorando Josecito, mira. ¿Cómo estás tú, hermano? Que ya todo se lo deje a Dios. Amén. ¿Y qué vas a hacer? Dile a tu hermano, ahora le toca a usted. Decía un hombre en el mercado: ¿y qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a tu casa? Ya, que voy a mi casa. Puros problemas. ¿Entonces ya no quieres a tu esposa? No, la verdad ya no. Mejor aquí. Y se iba a jugar baraja. Y yo creo que pasaba rato, 11 de la noche, y seguía ahí en Tepito. Y al otro día lo veías a las 8 de la mañana. ¿Qué te quedas a dormir aquí o qué? Porque huyen la falta de perdón. ¿En dónde estoy? Ya sus entrañas se movían porque Dios lo estaba llevando a que tiene que perdonar. Cuando se mueven tus entrañas, es el Espíritu Santo que te está empujando para que perdones, hermano. No hay otra. Y José lloraba y buscó dónde llorar y entró en su recámara y siguió llorando, hermano. No se me olvida lo que me hicieron, no se me olvidan que mis hermanos me vendieron, mis hermanos querían matarme, mis hermanos me quitaron mi túnica, mis hermanos me traicionaron, me despreciaron. Estaba llorando. Esto indica que hay un tiempo para que llores, pero hay otro tiempo para que confrontes. 31 era, a ver, 31. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. ¿Y qué dijo? Pongan pan. ¿Cuál es el pan, hermano? Que sea por la palabra, que sea por el pan de vida, que esté en la mano de Dios esto, pero lo voy a confrontar. Pero necesito poner el pan en la mesa. No las cartas sobre la mesa, el pan. Siéntate, pon el pan, mujer, varón, y habla y reconcilia. Pon el pan en la mesa, habla con tus hijos. Pon el pan, hermano, pon la palabra en la mesa y empieza a pedir perdón y empieza a reconocer tus faltas y tus errores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacen cuando quieren? Luego a pelear, ¿sí o no? Si lo yo aquí con mi esposita, luego le digo: pero reconoce, no, pero es que tú también. Y le digo: oye, ya te contagiaron a ti también, nada más escúchame. Escúchame. Hay que reconocer siempre nuestros errores. Pregúntale a tu hermano: ¿usted se ha equivocado? Y pone el pan, pone la mejilla, reconoce usted su necesidad, su situación, o saca la lanza para enclavar a su marido. Ahí lo tienes como mariposa, hermano, de colección, las maripositas con sus. Capítulo 45, versículo 1. Vamos a seguir viendo qué hizo José. 45:1. ¿Sí? No podía ya José contenerse. Hermano, tú no puedes vivir en una cueva de falta de perdón.
Aquí dice que José ya no podía, ya no soportaba más vivir con odio, con rencor, con resentimiento y pasársela llorando cuando era el príncipe. Era el príncipe de Egipto. Tú eres la príncipe y la princesa de Dios. No puedes estar llena de odio. Ya, suéltalo. Sal de la cueva de la amargura, del odio y del resentimiento. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó y dijo: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y oyó también en la casa de Faraón. Seguía llorando, hermano. Le estaba costando a José. Pero por fin dio gritos de lloro. O sea, ¿sabes qué hizo aquí? Se estaba liberando. Cuando vuelvas a llorar, ya libérate. Que no sean lágrimas de cocodrilo, que sean lágrimas de liberación, de lloro, de quebranto. Señor, voy a perdonar. Me está costando lágrimas, Señor, pero hoy voy a perdonar, hoy voy a salir de la cueva. Sacó todo. Versículo 3. Y le dijo José a sus hermanos: yo soy José. Vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Oh, qué confrontación, iglesia. Yo fui el que me equivoqué, yo fui el que te robé, yo fui el que te traicioné, yo soy el causante de esta situación, soy yo. No eres tú, soy yo. ¿Había liberación? Ahí está, hermano. Acérquense a mí. Vengan. Y para que ellos se acercaran, lo primero que abrió la puerta fue decir: yo soy el que les odio, el que no les he podido perdonar. Prácticamente en el versículo 5, mira lo que les dice: ¿cuándo vas a reconciliar, hermano? Ahora pues no estén tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Qué? Fue Dios el que me enseñó a perdonar. Fue Dios el que me dijo que les dé vida. Fue Dios el que me dijo que los tengo que soltar. Fue Dios el que me dijo que tengo que reconciliar. Fue Dios de vida. ¿Cuándo lo vas a hacer, hermano? En la NTV casi prácticamente fue Dios el que me enseñó a perdonar. Sigues en la cueva pensando si perdonas o no. Te vas a morir ahí encuevado, hermano. Y Saúl te va a matar. Y lo único que vas a encontrar ahí van a ser hermanos que te van a odiar como a José. Sal de la cueva. Hermano, estos versículos te enseñan que si tú quieres bendición de Dios, tarde que temprano tendrás que dar la cara a aquellos que te ofendieron o ofendiste. Tienes que dar la cara. Si quieres bendición, hermano, da la cara. Búscale. Da la cara. Es más, te digo algo. Mira, hazle como quieras, hermano. Si quieres, no le hables. Si quieres, sigue igual. Si quieres, quema su fotografía. Si quieres, mira, tira sus cosas. Haz lo que quieras. Pero sábete esto, que tarde que temprano tendrás que dar la cara a esa situación. Para ello necesitas ser en verdad un hombre y una mujer de Dios para poder perdonar. Primera de Samuel 24, 4 y 5. Estamos en el pasaje, estaban los dos en la cueva. Y dice, entonces los hombres de David le dijeron: aquí está lo que te dijo Jehová, aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, haz como te pareciere. Y él se levantó y David caídamente cortó la orilla de ¿qué? Y el versículo 5 dice: después de esto se turbó el corazón de ¿quién? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Hermano, una persona que no perdona va a vivir turbado toda su vida, va a vivir oprimido toda su vida. ¿Sí me estás oyendo?
Todo por un pedazo de odio que se llevó de otra persona. Te vuelvo a repetir, ¿qué pedazo tienes guardado? Perdónense ya, por favor. ¿Cómo dice el NTV, versículo 5, por favor? Mira, dice, hay un pedazote, un pedacito, dice, hay un pedazote aquel. Pero comenzó a remorderle la conciencia. ¿Cómo vive una persona? Con remordimiento. Con remordimientos. Pero no perdona, hermano. Jamás va a decir, soy yo, fui yo. Fui yo el agredido. Fui yo el ofendido, fui yo el pisoteado. Pero ahora soy yo el que te da vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vas a vivir, mujer, varón, con un remordimiento de conciencia tremendo. La falta de perdón es un cáncer que consume poco a poco tu vida. Hoy sal de la cueva. David salió de la cueva cuando estaba ya perdiendo la razón. Versículo 6, así en la NTV, por favor. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey. Y dijo a sus hombres, que el Señor me libere de hacerle tal cosa a mi Señor, el Rey, y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo... ¿Cómo ves? Ve a la persona que tienes a tu lado. El Señor la eligió. El Señor la trajo a ti. No puedes atentar contra ella. Y el versículo 7 dice, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a quien. Después de que Saúl saliera de la cueva, ¿perdonó o no perdonó David? Dijo, no, ya ni lo toquen, el ungido de Dios, no. Estaba equivocado, estaba mal. Y eso fue lo que lo sacó de la cueva. A él, a sus hombres y a Saúl. ¿Sí me estás entendiendo? También su perdón liberó a sus hombres, y lo más tremendo es que su perdón sacó de la cueva a su enemigo. Ya déjalo que se vaya. ¿Para qué lo quieres encuevado ahí? Hermano, escucha esto. Tu perdón puede liberar a los tuyos, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Ya no los enfermes con tu odio, con tu rencor, con tu amargura, con tu sed de venganza, amada iglesia. Sobre todo libera a los que viven en esa cueva con sus enemigos. 8 y 10, 8 al 10 dice. David salió. ¿Qué hizo David? Salió, hermano, de la cueva. ¿Cuándo qué? Perdonó y reconcilió. Salió y le gritó, mi señor el rey. Y cuando su enemigo Saúl miró hacia atrás, David, ¿qué hizo? Lo acuchilló. Se humilló, hermano. Se inclinó hasta el suelo delante de él. Oh, qué tremendo, hermano. Eso los mata, iglesia. Eso los desmorona, aleluya. Cuando no tú es que seas tonto, que seamos tontas o mediocres, aleluya. Es que eso tiene autoridad, tiene unción de Dios. Se inclinó. Le dijo, hey Saúl, hey tú Pánfilo, aquí estoy. Perdóname. David dice, y le gritó Saúl, ¿por qué le haces caso a la gente que te dice que quiero hacerte daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Le perdoné. Es lo que te va a sacar de la cueva, hermano. ¿Sí lo estás recibiendo? ¿Sí lo estás entendiendo? Y eso no es todo. David reconoce su maldad. En el versículo 2, el perdón, la reconciliación viene a través de reconocer la ofensa. Hoy es tiempo de salir de la cueva y de reconocer que tú un día cortaste un pedazo de la vida de tu enemigo. Le quitaste un pedazo, hermano. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo ya nunca. Pero ¿cómo estamos, hermano? ¿Sabes cuál es el problema en los matrimonios?
la falta de perdón. Y el tardarse en la reconciliación. Y el problema ahí es que se cortan pedazos. Y hoy tiene que terminar. ¿Sabes qué es lo que echa abajo la iglesia de Cristo? Falta de perdón. A ver, uno más. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada por bien las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca, ya nunca le haré daño. Aleluya. Pásate al 21 y 22 ya para terminar, porque se paró ahí el joven del video. Dice 21 y 22. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás mis descendientes. 23. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron fortalecidos, libres. Que hoy sea un pacto de perdón, que hoy sea un juramento entre tú y tu enemigo de ya no hacerse daño, que hoy el Espíritu Santo de Dios traiga una reconciliación auténtica a través de un juramento y de un pacto que puedas hacer el día de hoy. Júramelo, prométemelo, que ya nunca tú y yo nos haremos daño. Júrame hoy, en este día, en esta noche, que tú y yo caminaremos bien, en bendición, sin rencillas, sin acusaciones, sin murmuraciones. Termino, que veamos Lucas rápidamente, Lucas 23:33. El ejemplo mayor de perdón. Lucas 23:33 y 34 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a donde. Y Jesús decía: Padre, ¿qué decía? Perdónalos como yo los he perdonado, porque no saben, no tienen entendimiento de lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. ¿Cuál fue el clamor de Jesús? El perdón. Los perdono, porque Jesús sabía que ese perdón lo iba a sacar de la cueva. Yo los perdono, Señor, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos yo los perdono, Señor. Yo hoy perdono, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, y en Marcos 15:43, mira, es que quiero que veas bien este final de predicación, de estudio, de enseñanza de las cuevas. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y pidió ¿qué? El cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciéndolo venir, el centurión le preguntó si ya estaba muerto Jesús, e informándolo por el centurión, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro, en una cueva que estaba cavada en una peña, hizo rodar una piedra y quedó sepultado Jesús. Pero viene lo grandioso y lo sorprendente del perdón. Capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién removería la piedra de la entrada de ese sepulcro? ¿Quién fue el que dio salida de la cueva, del sepulcro? ¿Quién fue el que movió esa grande piedra? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y mira ese versículo. Mas él le dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, punto y coma, ha resucitado. El perdón resucitó a Jesús, el perdón lo liberó, el perdón lo sacó de la cueva. Ha resucitado, no está aquí. Hermano, tenemos que perdonar. Termino con eso, escúchame bien. La forma para poder vencer es esta: nunca te olvides la manera en que Cristo
nos perdonó a nosotros. Nunca. ¿Quién eres tú para no perdonar? Y también llegó a una conclusión clara y firme. Quien no ha perdonado, entonces no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no conoce a Dios, hermano. Y aún más, esta persona no ha sido impactada por el amor de Dios. Salgamos de la cueva, hermano. Salgamos de la cueva. El perdón resucitó a Jesús. El perdón lo sacó de la cueva. El perdón sacó a David. El perdón sanó a José. ¿Quieres seguir en esa cueva de falta de perdón? Hoy reconciliemos en el nombre de Jesús. Cierra un momento tus ojos ahí. Mira, cierra un momento ahí tus ojos. Tiempo de la reconciliación.